No causaría IVA porque cualquier prestación de servicios, Pita, que realiza la dona, cualquier prestación de servicios, cualquier enajenación de bienes, cualquier otorgamiento del uso o goce temporal de bienes que realice la donataria autorizada, desde 2020 quedan exentas de IVA. Y para que sea cuota de recuperación, dice la regla 321, que son los montos cobrados por las instituciones autorizadas, por la entrega de bienes o prestación de servicios directamente relacionados con el objeto social o fines con lo que fue autorizada, que se incluye en la constancia de autorización, siempre de que dichos montos sean menores o iguales a los costos en que incurra la donataria para la generación de los mismos. Las donatarias autorizadas podrán establecer cuotas de recuperación diferenciadas de acuerdo con los estudios socioeconómicos que realicen sus beneficiarios. Esta última parte la acaban de agregar a través de esta regla que, insisto, todavía no entraría en vigor. Saludos a Jimmy Damián, uno de mis alumnos queridos. Pues creo que tenemos todas las preguntas respondidas en Facebook. Acá en WhatsApp tenemos otra. Carlos Martínez, si una asociación civil recibió en herencia un inmueble, fue objeto del pago del ISR. ¿Por qué fue objeto del pago? Si es una asociación civil, pero entonces esta asociación civil no sería, supongo, Carlos, que no es donataria autorizada para recibir donativos deducibles, porque si fuera donataria autorizada para recibir donativos deducibles, al momento de percibir el bien y de escriturarlo a su nombre, tendría un ingreso por adquisición de bienes. Los ingresos por adquisición de bienes no son objeto de impuestos sobre la renta para las donatarias autorizadas para recibir donativos deducibles. Entonces, no tendría por qué haber pagado impuestos sobre la renta al momento de recibirlo. Dice, al venderlo vuelve a pagar impuesto sobre la renta. Ahorita vamos a ver qué es lo que establece el artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el pago de los impuestos. Permítame, Carlos, para completar esa respuesta. ¿Es correcto que una donataria emita un CFDI con la clave financiación de ayudas al facturar cuotas de recuperación? Pues no sé, habría que ver si no hay otra que se llame cuotas de recuperación como tal, María de la Luz. Si no existe otra que realmente se le parezca, que diga tal cual cuotas de recuperación, pues sí tiene que buscar la que más se le parezca, y si esa es la que más se le parece, pues bueno, entonces sería correcto. Dice, si el contribuyente tiene autorización para recibir donativos de sus deducibles, dice, y dentro de sus actividades arrienda locales comerciales, por esta actividad debería cobrar IVA. Bueno, déjenme ir tal cual a la ley del IVA precisamente para no tener esta situación, pero sí les diría, perdón. Pues ya tengo aquí las leyes, ya está aquí. La ley del IVA. Ay. Fíjense, está el artículo 9, el artículo 9 de la ley del IVA, que establece los actos o actividades exentos para efectos del IVA por enajenación de bienes, y dice, no se pagará el impuesto por la enajenación de los siguientes bienes. Fracción décima, que esa se agregó en 2020, la de bienes que realicen las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles para efectos del impuesto sobre la renta. Luego está el artículo 15 de la ley del IVA, no se pagará el IVA por la prestación de los siguientes servicios. En la fracción séptima, los prestados por personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. Entonces, cualquier servicio, cualquier enajenación que realice una donataria están exentos del impuesto al valor agregado. Y está el artículo 20, que dice que no se pagará el impuesto por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Fracción primera, los otorgados por las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en el impuesto sobre la renta. Entonces, aquí cuando pregunta
María de la Luz, que si el contribuyente tiene autorización para recibir donativos deducibles y dentro de sus actividades arrienda locales comerciales, ¿cobraría IVA? Pues no. En realidad basta con que tenga la autorización para que el acto quede exento, para efectos del impuesto al valor agregado. Rolando Montero, ¿pudiera mencionar qué declaraciones y en qué fecha se presentan las donatarias? Sí, vamos a hablar de todas esas obligaciones, Rolando. Dice Oscar Rodríguez, que tiene que ver también con la pregunta de Carlos, que preguntaba qué pasaría cuando enajenaron bien. Ahorita vamos a ver qué pasa con respecto a los ingresos y demás. Dice Oscar Rodríguez, una asociación civil con fines no lucrativos inició operaciones en noviembre de 2019. Con el objeto social en su constancia, asociaciones, organizaciones y cámaras de productores y comerciantes y prestadores de servicios. No cuenta con autorización para recibir donativos deducibles. Al parecer no estaría obligada, Oscar, porque en todo caso sería de los que menciona el artículo 79, fracción tercera, cámaras de comercio, etcétera, y el 127 de su reglamento, que dice que cuando una asociación civil tenga los estatutos similares a los de una cámara, podrá ser considerada como candidata a ser persona moral con fines no lucrativos, pero aclara que esta tributación, digamos, en el régimen de personas morales con fines no lucrativos, procederá únicamente para las cuotas anuales ordinarias o extraordinarias pagadas por sus integrantes. Por los demás ingresos sí debe pagar impuestos sobre la renta, o sí va a tributar en el título 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Si le cobra IVA a sus socios, está bien. Bueno, aquí hay que ver lo que establece la ley del IVA en el artículo 15, en la fracción... A ver, mejor me voy así más rápido. Dice, bueno, aquí están, primero, ¿cuáles son los servicios que están exentos en materia de IVA? Los servicios gratuitos, pero obviamente aquí no son gratuitos porque están pagando una cuota anual, y dice, excepto cuando los beneficiarios sean los miembros socios o asociados de la persona moral que preste el servicio. Usted me está diciendo aquí que esta cuota anual es... para sus socios, entonces obviamente no quedaría exenta conforme a la fracción tercera del artículo 15. La otra fracción con la cual pudiera aplicarse la exención sería la fracción 12ª. Dice, los proporcionados, están exentos de IVA los proporcionados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas, siempre que los servicios que presten sean únicamente los relativos a los fines que les sean propios, tratándose de partidos políticos, sindicatos, y está el tema de las cámaras, pero aquí... a pesar de que usted no es cámara, bueno, la asociación que usted describe no es una cámara, sino es una asociación civil, no me dice que sea una cámara, dice que es una asociación civil que quedó inscrita como asociaciones, organizaciones y cámaras de comerciantes y prestadores de servicios. Entonces puede ser que no sea una cámara. En principio aparentemente no le aplicaría la exención de este artículo 15 de la ley del IVA, fracción 12, inciso C. Sin embargo, vámonos por favor al artículo 40A del reglamento de la ley del IVA, que extiende esta exención a otras organizaciones. Y aquí el artículo 40 de la ley del IVA establece que para efectos del artículo 15, fracción 12, inciso C, se considera que quedan comprendidas en el supuesto que dicha disposición prevé las asociaciones civiles que de conformidad con sus estatutos tengan el mismo objeto social que las cámaras de comercio e industria, en los términos de la ley de cámaras empresariales y sus confederaciones, por los servicios prestados a sus miembros como contraprestación normal por sus cuotas anuales ordinarias y extraordinarias, y siempre que los servicios que prestan sean únicamente los relativos a los fines que les sean propios. Entonces, por las cuotas anuales ordinarias y extraordinarias por los servicios que les presten a sus socios, van a ser personas morales con fines no lucrativos y van a estar exentos del IVA. Si
tienen ingresos adicionales, esos ya tendrían que ver en particular de qué tipo de ingresos se trata, y obviamente lo más seguro es que queden grabados para IVA, y obviamente serán ingresos que tendrán que declarar como persona moral del título 2. Creo que ya es la única pregunta. Me quedan nada más pendientes lo del cálculo de los impuestos y declaraciones. Vámonos entonces a Facebook. Ya. Dice, dice Michelle Alanis, si obtuve un permiso de donataria en agosto de 2020, ¿cuándo tengo que presentar el nuevo permiso como donataria? No, Michelle, usted no tendría que presentar nuevo aviso. De acuerdo a la regla de resolución miscelánea que vimos, la autorización se mantiene en tanto usted vaya cumpliendo con sus obligaciones fiscales. En este caso, si usted sigue cumpliendo con sus obligaciones fiscales, es la regla 310.4 de la resolución miscelánea. Si usted sigue cumpliendo con las 4 obligaciones fiscales que aquí señala la regla, que son la declaración informativa para garantizar la transparencia en el patrimonio, así como el uso y destino de los donativos recibidos y actividades destinadas a influir en la legislación, que esta es una declaración anual. Si usted presenta, dice la declaración informativa establecida en el artículo 86, tercer párrafo de la ley correspondiente al ejercicio inmediato anterior, que es la declaración anual donde vienen sus ingresos, sus costos, sus deducciones, y si no incurre ninguna de las causales de revocación, dice a que se refiere el artículo 82.4, apartado A, que ya las vimos, y no tiene el estatus de cancelado ante el RFC, su autorización sigue vigente y no tiene que hacer ningún otro trámite. Buenos días, Carmen. Ale Martínez Aguilar, el IVA pagado a proveedores se va a gasto. Pues sí, si es donataria autorizada y su actividad está exenta, sería parte de sus gastos. Y será gasto deducible en la medida que el gasto que le dio origen o la compra que le dio origen también haya sido deducible. Francisco López, buenos días. ¿Hay alguna facilidad administrativa en cuanto a los gastos no deducibles para que no se conviertan en remanente distribuible y se pague la tasa máxima del artículo 152? Vamos a esa parte ahorita. Lo que pasa es que seguimos con la cuestión de la autorización. Dice, con los cambios en materia de comprobación de gastos, si existen gastos que no cumplen todos los requisitos fiscales derivados de las circunstancias donde desarrollan, se tendría que pagar impuestos, se asimilarían como remanentes esos gastos, igual tiene que ver con el impuesto. La AC donataria que tuvo ingreso por arrendamiento debe tener su objeto social que pueda arrendar para poder exentar del IVA. Pues no lo dice, fíjese que realmente lo que establece la exención del IVA es basta por ser donataria para que cualquier enajenación de bienes, cualquier uso o goce temporal o cualquier prestación de servicios quede exenta. Me parece que si quiere tener certeza jurídica y no quiere tener ningún problema, lo mejor sería tener una autorización para realizar actividades adicionales, que era lo que veíamos hace rato en las fichas de trámite, que existe la ficha de trámite, si no mal recuerdo, es la 16, que cuando ya una donataria autorizada tiene ya tramitó, ya está autorizada, ya es donataria autorizada, en teoría, pues los donativos en principio los va a poder destinar únicamente a las actividades por las cuales le otorgaron la autorización. Sin embargo, en la ficha de trámite, que es 16 o 17, déjenme ahorita le confirmo. No, es la 16. En esta ficha de trámite 16 les dice, bueno, que no, espérenme. Bueno, les dice que tienen que tramitar hacer un nuevo trámite para poder, es la 18, perdón. Dice que las donatarias autorizadas pueden obtener autorización para aplicar donativos recibidos a actividades adicionales a las que les fueron autorizadas. Entonces, aquí, pues yo le diría que pues mejor hiciera el trámite en ese caso, si quiere tener pues más tranquilidad en ese supuesto, pero sí, efectivamente, conforme a la ley del IVA, no se establece ninguna excepción. Dice Iberide, soy en escuela, la venta de papelería y cafetería grava el IVA.
Pues si es donataria autorizada, el tema es que la exención está establecida en la ley del IVA respecto de cualquier enajenación de bienes, cualquier prestación de servicios y cualquier uso o goce estarían exentos si es donataria autorizada. Si no es donataria autorizada, porque usted no me lo aclara aquí en esta pregunta, en ese caso, pues tendría el tema de que sí tendría que cobrar IVA por esa enajenación de bienes, la papelería, y por esa prestación de servicios, la cafetería. Dice, ¿podría por favor darme la ficha de trámite de los donativos del extranjero? La 21. Dice la ficha de trámite 21 a Iberide. Los donativos como alimentos, ¿debo presentar algún aviso y cómo puedo facturarlo? No sé si usted se refiera a el tema de los, donativos como alimentos, pero usted recibió el donativo o usted hizo el donativo, esa es la pregunta. Bueno, más bien dice, si lo va a facturar, me imagino que se refiere a la donataria, pues con un recibo de donativos. Si se refiere a la donante, aquí recuerden que la ley del ISR establece que cuando los inventarios pierden valor, y que ya no es difícil que se enajenen, entonces no se va a poder deducir su costo. Entonces la alternativa que tenemos es la destrucción autorizada de inventarios. Pero como un paso previo a la destrucción autorizada de inventarios, la ley del ISR establece que los tienen que ofrecer en donación, tratándose de cierto tipo de bienes. Si no mal recuerdo es el artículo 27, fracción 22ª de la ley, que tratándose de cierto tipo de bienes, antes de destruirlos, tienen que ofrecerlos en donación. Y los alimentos encajan en esa situación. Y si los ofrecen en donación, tienen que hacerlo a través de la página del SAT. Entonces hay que entrar a la página del SAT para hacer este ofrecimiento en donación. Si alguna donataria lo acepta, entonces en ese caso, bueno, ya le entregan los bienes. Ella les va a hacer el recibo de donativos, pero como en realidad no fue el propósito, no era realizar el donativo como tal, sino el propósito era deducir las mercancías que perdieron valor. Entonces, en ese caso, lo que realmente importa es cuánto nos costaron esas mercancías y eso es el valor que se va a deducir. 1. Y 2, conforme al decreto del 26 de diciembre de 2013, y la resolución miscelánea 9. Bueno, es que no sé si la hayan publicado ya para este año, pero el año pasado publicaron una regla 9. No recuerdo qué, en la resolución miscelánea, donde como el año pasado quitaron la deducción adicional del 5% en los donativos en este tipo de donativos de alimentos y demás, que estaba en la ley de ingresos, lo pusieron en la miscelánea diciendo que podían seguir aplicándolo con base en el decreto del 26 de diciembre de 2013, que ahí es donde se estableció, antes de que se incluyera en ley de ingresos, ahí se estableció esa posibilidad de deducir ese 5% adicional del costo. Entonces, no me dice quién es, pero en todo caso, si es una donataria, va a ser un recibo de donativos. Y quien entrega, pues nada más tiene que hacer, yo creo que un CFDI tipo traslado y obviamente demostrar que sí recibieron con el recibo de donativos que viene detallado, debe quedar evidencia de qué fue lo que se entregó y bajo la figura de la donación. Dice Mayra Olan, si yo soy una sede de condominios en la declaración anual, las cuotas del condominio en la declaración se pone en otro, en anual se pone en otro, ingresos, en la parte de ingresos debo poner ahí esos datos o no se pone nada en esas casillas ya que no son ingresos como tal. Yo estaría de acuerdo con usted, Mayra, no son ingresos. Yo creo que prácticamente la declaración anual de una asociación civil que se dedique a administrar un inmueble bajo el régimen de propiedad en condominio, pues casi va en ceros, a menos que esa asociación civil cobre algo por sus servicios de administración, pero si no es el caso, entonces bajo ese supuesto, el dinero que recibe para las cuotas es dinero de los condóminos y el uso que hace de ese dinero en pintura, jardinería, etcétera, no son gastos de los condóminos, no son gastos de la asociación. Entonces, si la asociación realmente no cobra nada por el servicio de administración, entonces en realidad no tienen ingresos ni gastos propios. Entonces, por lo tanto, la declaración prácticamente iría en ceros.
Lo que sí tendría es que enviar las balanzas de comprobación al SAT, porque estaría obligada a ello, está obligada a llevar contabilidad, y obviamente para hacer consistente este tratamiento, las cuotas las tendría que llevar con cargo a bancos con abono al pasivo, y el uso que haga de esas cuotas pues sería cargo al pasivo con abono a bancos, o cargo a deudores con abono a bancos, y luego compensar activo contra pasivo. Pero bueno, dice Ale Martínez Aguilar, dice, ¿quién lo recibió como despensa? ¿Pero quién lo recibió como despensa? La donataria, supongo. Pues sí, la donataria debe tener debe expedir un recibo de donativos al donante, y pues especificar los bienes de que se trate y presentar su declaración anual informativa, etcétera, cumplir con todas esas obligaciones. Pues creo que ya tenemos todas las preguntas respondidas de este lado. Déjenme ver. Gabriela del Rivero dice, asociación civil del artículo 79, fracción tercera, o sea, de las cámaras o algo similar. Dice, en el caso de ser una agrupación de agremiados forestales, donde solo no acumulan las cuotas de los mismos socios, ordinarias o extraordinarias, si recibe una donación del extranjero como apoyo de reforestación, este apoyo debe acumular, pues sí, en términos del título, lo tendría que declarar en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, dado que el artículo 127 del reglamento la coloca en el título tercero única y exclusivamente por los ingresos derivados de cuotas anuales y extraordinarias pagadas por sus socios, por los servicios que usted le preste. Cualquier otro ingreso se va al título 2. Yo le recomendaría que, como es una donación, pues hiciera la consulta formal a través en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. A lo mejor le dicen que no la acumule, pero tiene que hacer una consulta formal en términos del artículo 34 del Código Fiscal de la Federación. Aquí tendríamos que buscar la ficha de trámite. Déjeme, en el receso le busco cuál es la ficha de trámite para las consultas formales. Dice, este apoyo se debe acumular, sí, en título 2. ¿Cómo lo debo facturar? ¿Bajo qué concepto y causa IVA? Pues es una donación en este caso. Obviamente tendría que facturarlo como donación. El artículo, al ser una donación, pues en teoría usted no está enajenando ningún bien, le están regalando el dinero para que lo destine a cierta actividad, está condicionado a cierta actividad, pero pues no, yo creo que no sería objeto del impuesto al valor agregado, porque es un donativo, o sea, es un donativo en teoría no oneroso ni remunerativo. Obviamente en teoría lo tiene que destinar a su actividad, pero pues en principio me suena que no causaría impuesto al valor agregado. Déjeme ver si hay algún supuesto en el artículo 15 que lo establezca, pero de entrada yo siento que no sería objeto, porque usted está recibiendo el dinero, se supone que a cambio de la única condición es la obligación de reforestar, que pudiera ser un servicio en este caso, pero no es que sea un servicio y y que a cambio de eso le paguen el donativo. El donativo se le dan como un apoyo para la reforestación. Me parece que no sería objeto del IVA. Obviamente hay que buscar la clave producto o servicio, y sí sería como donación. El hecho de que sea donación no necesariamente lo hace exento, porque ya dijimos que para que no pague impuesto por esa donación, pues tendría que ser donataria autorizada para recibir donativos deducibles. Y aquí el tema es que usted solo puede estar en título tercero por los ingresos que indica el artículo 127 del reglamento. Entonces sería un ingreso del título 2. Al repartir ese donativo a los socios, ya que el fin del apoyo es que esos recursos llegarán a los agremiados, no había leído esa parte, a ver, dice, llegará para el fomento de plantación de árboles, ¿cómo lo deben facturar los socios y bajo qué concepto y si causan IVA? A ver, entonces, quiero entender lo siguiente. Usted recibe el dinero, pero no es suyo, lo recibe la asociación, pero no lo recibe a título propio, sino que lo recibe nada más en nombre y representación de los socios, de los agremiados. Entonces, ese dinero no es un ingreso suyo. No había visto la segunda parte de su pregunta. Entonces, si ese dinero no es suyo,
pues en realidad no sería un ingreso. Entonces lo recibió únicamente a nombre y por cuenta de sus agremiados. En ese caso estaría en realidad, podría expedir un comprobante, pero en ese caso ese comprobante tendría que ser un comprobante de ingresos por cuenta de terceros. Hay un complemento, si no mal recuerdo, en la lista de complementos que dice que es por cuenta de terceros. Entonces en ese caso recibiría ese dinero, con ese comprobante estaría usted aceptando que no es su dinero, que es dinero de los agremiados, y normalmente en esos existe algún trato similar, por ejemplo, para los miembros de las sociedades de gestión colectiva en derechos de autor, donde la sociedad de gestión colectiva emite el comprobante, por ejemplo, a Televisa y le cobra todas las regalías de N personas que son sus agremiados, y normalmente en ese tipo de CFDI lo que se hace es que la sociedad de gestión colectiva se le emite a Televisa, pero por cuenta de sus agremiados. Y entonces en el comprobante viene la lista, en la descripción viene la lista de los agremiados que van a recibir ese dinero. Entonces en realidad es como si en lugar de hacer varios comprobantes de todos los agremiados en este caso, se hiciera uno solo a través de la sociedad de gestión colectiva. Es algo similar que se usa en ese caso. Yo creo que usted podría usar algo similar en este caso, porque en realidad ese dinero no es suyo, no se lo están regalando a la asociación civil, es para los agremiados. En ese caso sería... Ahora, me dice que ese dinero lo van a recibir del extranjero, creo. Dice, sí, es una donación del extranjero en ese caso. Entonces en realidad pues no me parece que cause IVA, y nada más le diría que revise esta forma de facturación, porque así se aplica en las sociedades de gestión colectiva, porque ellas cobran dinero por cuenta de sus agremiados. Entonces sería, yo creo que el complemento de ingresos por cuenta de terceros, en ese caso el que tendría que utilizar para dejar evidencia de que el ingreso no es de la asociación, sino de los agremiados en ese caso. Y pues ese sería el supuesto. Pues creo que ya terminó la transmisión en Facebook, si no estoy mal, creo que sí. Y bueno, ya nada más nos quedamos con WhatsApp. Pero bueno, entonces ya vimos toda ¿cómo se llama? La autorización que tenemos que tener, las obligaciones que tenemos que cumplir. Y vámonos entonces, por favor, a las obligaciones de pago del impuesto. Aquí esto es algo bien importante en estas personas. Déjenme ir por acá. Y ya, ahora sí nos vamos entonces al artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Este artículo 80 es bien importante porque establece las reglas de ingresos y deducciones que les aplican a las personas morales con fines no lucrativos. Recordemos que en principio el artículo 79 dice que no serán contribuyentes del impuesto sobre la renta, pero vamos a ver que después no es cierto. Entonces, aquí en principio las reglas de ingresos y deducciones que se aplican para este título son las reglas de personas físicas, las del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice, las personas morales a que se refiere el artículo 79 determinarán el remanente distribuible de un año de calendario correspondiente a sus integrantes o accionistas, disminuyendo de los ingresos obtenidos en ese periodo, a excepción de los ingresos exentos que se aplican a personas físicas contenidos en el artículo 93 de la ley, y a excepción de aquellos por los cuales hayan pagado impuesto definitivo, las deducciones autorizadas de conformidad con el título cuarto de la presente ley. Y aquí nosotros recordemos que la Ley del Impuesto sobre la Renta tiene en los artículos que es 147, 148, déjenme irme al 147 y 148,
Tenemos el título 10 de los requisitos de las deducciones del título cuarto de las personas físicas, y en este artículo 147 se dan los requisitos de las deducciones. Este artículo 147 sería el equivalente al 27 de personas morales, y el artículo 148 sería el equivalente a los no deducibles al 28, de personas morales. Sería el artículo de los no deducibles de personas físicas, que por regla general sería en primera instancia los que aplicaríamos. Entonces, de entrada, los ingresos que se aplican para el título 3 son los tipos de ingreso de personas físicas en general, sin incluir personas físicas con actividades empresariales y servicios profesionales. 1. Si hay algún ingreso exento que se aplica para las personas físicas, también se aplicaría para la persona moral con fines no lucrativos.